Estamos en contacto ya con la ministra de Vivienda, Paulina Zabal. Ministra, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola Fernando, ¿cómo está? ¿Cuál es la última evaluación de situación que tienen ustedes respecto a la situación en Valparaíso? Bueno, la última evaluación la entregó ayer el ministro del Interior, hablando ya aproximadamente de 850 hectáreas, 2.000 viviendas, y eso implica aproximadamente 8.000 personas afectadas, y tal como usted lo ha venido señalando, eso ha ido evolucionando también durante la noche, extendiéndose el fuego a otras casas que seguro van a hacer aumentar esa cifra durante el transcurso del día, lamentablemente. Una de las cosas más brutales quizás está en lo último que te acaba de decir. Uno constata que no hay mucho que hacer en determinadas situaciones, a pesar de que uno supondría que si que están todos los bomberos participando y todas las personas, esto debería contenerse. ¿Por qué dice usted que cree que ha aumentado el viento, la situación de combustibilidad es muy alta? ¿Qué es lo que prevén? Porque tal como lo vimos en todas las imágenes, después de que habló el ministro del Interior, ya se había estado comprometido el Cerro Ramaditas, y el fuego siguió extendiéndose. Había un viento muy fuerte en Valparaíso, y a pesar de todos los esfuerzos, porque yo creo que todos los que hemos estado ahí, hemos visto que de verdad el despliegue de bomberos, el despliegue de helicópteros, aviones, todo el trabajo de los voluntarios está puesto en detener el fuego, y cuando ya parecía que aquello estaba casi controlado, volvió a aparecer un nuevo brote, y eso se fue extendiendo. Y entonces, de verdad creo que estamos todos hoy día con la vista puesta y los esfuerzos puestos en que esta situación logre de alguna manera estabilizarse y detenerse, y de esa manera poder empezar a articular todo lo que tiene que ver ya con la emergencia, con la disposición de limpieza de los terrenos, de habilitación de medidas transitorias, etcétera. Lo complejo de todo esto es que las condiciones atmosféricas no han sido en absoluto favorables para detener el fuego, y eso hace que la no estabilización de la situación genere tremenda incertidumbre en las familias y complejice enormemente esta tarea de emergencia en la cual estamos todos embarcados. Estamos conversando con la ministra de Vivienda, Paulina Zabal. Ministra, lo que inevitablemente se va a dar una vez que termine toda esta situación es justamente un plan de reconstrucción sobre la base de dos tipos de personas. Las personas que tenían sus títulos de dominio, que tenían sus lugares en regla, y la cantidad muy grande de personas que se conoce y se sabe que en Valparaíso se instala en tomas o en situaciones de quebrada, y esa reconstrucción siempre es muy compleja, muy porque, entre otras cosas, porque los números aumentan casi exponencialmente, aparecen muchas más personas que dicen haber estado viviendo ahí de las que efectivamente estaban viviendo ahí. Por lo tanto, ¿cómo avisora usted que se va a dar en términos de la ayuda hacia los distintos damnificados desde su sector el proceso de reconstrucción que va a venir? Bueno, efectivamente, como usted ha dicho, va a ser una situación compleja, tal como también lo está haciendo la del norte. Cuando conversábamos el otro día, sí, respecto al tema del norte, también decíamos que el proceso de reconstrucción tiene que atender no solamente a la emergencia, sino que también a las condiciones estructurales de cada lugar, que tiene sus particularidades. Y tal como usted lo señala, en el caso de Valparaíso tenemos una complejidad estructural, que es las laderas, los cerros, las quebradas, la topografía del terreno, y tenemos una complejidad también de cómo se ha ido desarrollando y se ha ido poblando la ciudad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Desde ayer estamos trabajando en absoluta coordinación con el municipio para trabajar en forma simultánea los dos componentes de este diagnóstico. Por un lado, el catastro de las familias damnificadas, que lo ha estado liderando el municipio con apoyo nuestro, y que implica encuestas en cada uno de los albergues y en 2 puntos habilitados por el municipio, pero que implica un chequeo muy estricto de esas listas, de esas fichas, con los datos anteriores de la ficha de protección social, con los datos del sistema de información geográfico que el municipio tiene, con los datos de las juntas de vecinos, precisamente para evitar que tengamos un abultamiento de la cantidad de familias. Y por otro lado, hemos estado trabajando, recopilando, y felizmente hoy día los sistemas de información geográfico nos ayudan mucho, en una foto de la situación antes y después del incendio, que nos permita identificar
cada uno de los polígonos involucrados, de cada uno de los lotes de vivienda donde habitaban personas y que hoy día están afectados. Entonces, al hacer ese doble trabajo, por una parte atendemos la situación de las familias comprometidas y por otro lado observamos cuáles son las viviendas o la infraestructura afectada, porque lamentablemente hay que señalar que aquí hay viviendas comprometidas y también colegios, jardines infantiles, etcétera, que va a haber que reponer y readecuar. Es un tremendo desafío el que se nos viene por delante. Estamos conversando con la ministra de Vivienda, Paulina Saval. Le quiero plantear un otro drama que la verdad usted puede probablemente tranquilizar a otro tipo de compatriotas afectados, porque en Chile periodísticamente casi parece que es una suerte de constante. Nosotros no podemos tolerar simultáneamente, en términos de información, simultáneamente dos catástrofes o dos hechos de alto impacto simultáneos. Uno siempre tapa al otro y lo abarca en total. Y resulta que teníamos una situación en el norte grande, muy fuerte, muy brutal con el terremoto, y de pronto vienen estos incendios aquí mucho más cerca de la capital. Por lo tanto, el santiaguino en general y las autoridades en Santiago se consideran mucho más probablemente ligadas al fenómeno más cercano. Además, ahí está el Congreso, por lo tanto todos los parlamentarios necesitan mostrar que tienen que hacer mucho respecto de Valparaíso, y yo quisiera que usted diera una palabra de, por lo menos, de seguridad de que esto no va a hacer que los procesos de construcción en el norte se pospongan o la invisibilidad termine siendo en desidia, digamos. Bueno, yo creo, Fernando, que aquí estamos tocando un tema donde, a pesar que de repente nos quejamos, sí hemos avanzado, y es en los procesos de descentralización y en las atribuciones de los gobiernos regionales. Yo quiero contarle una anécdota personal. Yo llegué a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada de ayer desde Arica, donde había estado trabajando el viernes en Tarapacá, el sábado en Arica con el intendente, con todos los alcaldes, y ayer a Valparaíso, pero en Arica, en Tarapacá, hay un equipo liderado por el intendente, liderado por el equipo del gobierno regional, nosotros mismos, y por lo tanto las tareas que acordamos, las acciones que propusimos y los actos que comprometimos están hoy día desarrollándose tal cual como los hemos diseñado. Y por lo tanto, claro, quizás nosotros nos vemos con la cabeza puesta hoy día en Valparaíso, pero créame que lo del norte nos sigue ocupando, preocupando, y estamos simultáneamente gestionando los dos temas, pero aquí el rol clave lo juegan los equipos regionales. Los equipos regionales que además hemos buscado fortalecer en esta emergencia y que son sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de la implementación. A veces nos vemos más en la televisión o en la conversación las autoridades nacionales, pero yo quiero hacer un tremendo reconocimiento a los intendentes, los gobernadores, los equipos nuestros del ministerio y de los otros ministerios de salud, etcétera, que hoy día están haciendo la misma tarea en cada uno de los lugares, en la comuna de Alto Hospicio, en Arica, en Pozo Almonte, en Iquique, en Huara, y eso se sigue desarrollando. Ayer entrevistamos en Tolerancia Cero al arquitecto Harken Jensen, y él contaba cosas que fueron bastante impactantes, ministra. Yo por lo menos que no conocía. Uno, de que las quebradas son privadas, no son públicas, no son parte del Estado que las pueda intervenir tal cual como son rezagos de terrenos que eran privados, que se vendieron en su parte y quedaron las quebradas ahí, por lo tanto son privadas, y nadie... Al no tener utilidad, bueno, quedan ahí, se transforman en un basurero en el patio de atrás de las cosas. Y la segunda cosa impresionante también es que creo que hace como 19 o 17 años que se está discutiendo un plano regulador de Valparaíso, donde me imagino debe haber algún tipo de interés en que eso se justamente regularice. Bueno, efectivamente nosotros ponemos en el tapete o ponemos sobre la mesa de nuestra conversación los temas de las ciudades generalmente cuando hay emergencia o cuando hay proyectos que son de gran envergadura y son polémicos, y este no es un tema que habitualmente conversemos. Voy a desviar un poco la atención de la emergencia para decirle que precisamente una de las expectativas que tenemos, una de las proyecciones que a nosotros nos compromete hoy día de implementar esta Política Nacional de Desarrollo Urbano, cuyo consejo la presidenta acaba de crear, es que hablemos de los temas de ciudad
hablemos de los temas de infraestructura y hablemos de los temas de equidad urbana como parte de nuestra conversación cotidiana y no solo cuando hay emergencia. Lo que usted está señalando respecto al tema de los instrumentos de planificación territorial en ciudades de tanta relevancia como es Valparaíso, pero también en las pequeñas localidades que a veces se ven paralizadas porque no tienen instrumentos de planificación territorial, no es un tema burocrático, es un tema que afecta directamente la vida cotidiana de las personas, porque lo que usted está señalando es muy importante, que hayamos dirimido que un terreno es un espacio público o un espacio apto para vivienda, que tengamos la infraestructura necesaria para proteger de las adversidades climáticas o de la propia topografía del sector, es algo que no debiese ser extraño, que no debiese estar fuera de nuestro universo, sino que dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy día, efectivamente a nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda nos pasa que habitualmente se nos pregunta por la construcción de vivienda y se nos interpela por aquello. Sin embargo, la otra componente de nuestra tarea, que es la parte del desarrollo urbano, hoy día debiese cobrar mucha importancia, porque en esa componente se juegan los temas de segregación, se juegan los temas de equidad y se juegan los temas de sustentabilidad de nuestras ciudades. Ministra, en el caso de Valparaíso ahora hay una cantidad muy grande de gente que es damnificada y que va a tener que enfrentar un proceso de reconstrucción y que estaban en asentamientos irregulares, tomas básicamente, y hay otra gente que tiene sus títulos de dominio. Sí. ¿Se tratan a los dos de exactamente la misma forma? No. El que tenía título de dominio tiene algún tipo de plus. ¿Cómo es la forma de enfrentar situaciones que son personas, todas iguales, pero que tienen distintas condiciones en términos de propiedad? Bueno, en primer lugar, las personas que son propietarias de un terreno, lo que nosotros buscamos es proveer las condiciones para que la reconstrucción sea en el mismo terreno, lo que llamamos construcción en sitio propio. En el caso de Rodelillo, el incendio anterior que hubo en Valparaíso, ya se avanzó sobre la construcción en sitio propio con una vivienda tipo que facilitó el proceso de reconstrucción. Cuando se trata de familias, por ejemplo, nosotros tenemos en la zona afectada hoy día 3 campamentos, que son ocupaciones irregulares. En general, lo que primero advertimos, lo que primero miramos, lo que primero tratamos de resolver, es el lugar donde se produce esa ocupación, cumple los requisitos o no cumple los requisitos para poder construir ahí viviendas efectivas, viviendas nuevas, viviendas que tengan todas las condiciones normativas necesarias. Y si eso se da, construimos ahí, pero si no se da, lo que buscamos es relocalizar las familias, ojalá en el sector lo más cercano al sector donde viven para no romper sus redes habituales. Entonces, parte de la complejidad de lo que hoy día tenemos, pero parte de nuestro desafío también, es que no solo tenemos que identificar los daños a la infraestructura, sino que la condición de las familias. Por eso que es tan importante esta ficha, este levantamiento que está haciendo el municipio en conjunto con nosotros, para poder determinar cuáles van a ser los instrumentos y cuáles las estrategias en el proceso de reconstrucción. Y eso, si bien tenemos una batería de instrumentos que se comportan de una manera más o menos regular dentro del país, tienen diferencias según sea la comuna desde el punto de vista de su implementación. O sea, sí que puedo permitirme una libre asociación, o sea, la tragedia en definitiva puede terminar siendo una solución para las personas que estaban en forma irregular, porque al quedarse sin nada los tienen que reubicar, los reubican con todas las de la ley en otra situación y se produce un hecho de estos que son absolutamente paradójicos, digamos, de que lo que es más brutal termina de alguna forma generando una condición obligatoria para que esas personas se reconozcan, se visibilicen y se instalen con todas las de la ley. Los 3 campamentos que están hoy día en la zona comprometida por el incendio son 3 campamentos con los cuales ya estábamos trabajando. De hecho, con esos 3 campamentos se estaban
toda esta información que yo le estoy dando proviene de una información anterior. Es que se estaba trabajando con esa familia, están absolutamente identificadas las familias que ya están y se estaba generando alternativas de solución en algunos de los proyectos que el propio Ministerio está construyendo hoy día en la región de Valparaíso. Entonces son familias que tienen un grado de organización con las cuales hemos venido trabajando y con las cuales se estaba buscando una solución habitacional previo a esta catástrofe. Ahora, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que esto es complejo, porque las ocupaciones irregulares tienen también un impacto en la vida de los sectores y en la vida de las personas que allí están, porque no viven en condiciones adecuadas, porque las condiciones de salud no son las que se requieren. Entonces, ojalá no sea esta la manera de ir resolviendo nuestros problemas y nuestros desafíos habitacionales ciudadanos. Queremos agradecer a la ministra de Vivienda, Paulina Zabal, por esta comunicación y este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a usted.